para hablar sobre Machu Picchu, que estos días también han estado durante la semana en portadas de diarios internacionales, nacionales, locales. ¿Y quién mejor para explicarnos sobre la situación que alguien que conoce el tema? Y de hecho que esta noche también iremos hablando sobre ello, ¿no? Estaba con nosotros Nick Castro, él es exdecano del Colegio de Licenciados de Turismo. Bienvenido, Nick. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Y para hablar de este tema que es bastante importante, sobre todo a Cusco como región y para todo el Perú, ya la importancia de Machu Picchu se vio en el 2010, que el impacto que ha tenido no solamente ha sido a nivel de Machu Picchu propiamente, sino de Cusco, de la región, incluso todo Sudamérica. Y ahora más o menos estamos en un escenario parecido y a raíz de eso también se han ido generando controversias, discusiones, incluso movilizaciones, ¿no? Así es, si bien es cierto la declaratoria como maravilla del mundo, ¿no?, de Machu Picchu nos ha puesto en vitrina también, pero con ello también ha generado una dinámica económica, ya tanto a nivel nacional, regional y local también, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo hoy en día en Machu Picchu? Como lo has dicho, esta dinámica ha permitido que en el año 2019, de acuerdo a las cifras del MINCETUR, más de 120.000 cusqueños directamente se beneficien. Quiere decir más o menos que cuando viene un turista toma los servicios de un hospedaje, ahí hay trabajadores, de un restaurante hay otros trabajadores, de un transporte, del guía de turismo, de un artesano, y es grande la cadena que genera un solo turista en Machu Picchu. Lo que ha ocurrido, Luz, es que ha habido estudios de capacidad de carga desde el año 2005. En el plan maestro del 2005 se establecía que 2.500 turistas podrían visitar por día la Yacta Inca de Machu Picchu. Posteriormente han habido distintos estudios respecto a la capacidad de admisión de Machu Picchu, y en el 2007, cuando se declara, gracias al esfuerzo también de los pobladores de Machu Picchu en coordinación con autoridades regionales y nacionales, que se genera la votación en este concurso y somos maravilla del mundo, también se genera otra expectativa. El 2010 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo hace otro estudio de capacidad de carga. En realidad hay muchos, pero de los que se publicaron, uno de ellos el del MINCETUR propiamente, que habla que podrían ingresar más de 10.000 turistas por día, 5.400 en un horario y en la tarde otro horario de 5.400, y todavía se animan a estimar un horario más, un tercer horario, ¿no? Pero que en general concluyen que la Yacta podría recibir más de 10.000 turistas. En el plan maestro del 2015 se considera que tendría que la Yacta o el Santuario Histórico de Machu Picchu tener un instrumento de gestión, y este instrumento que iba a ayudar era un estudio de capacidad de admisión y límites de cambio aceptables de la Yacta de Machu Picchu, y se convoca al profesor Douglas Comer, que hace un estudio en el 2015 que es posterior a la publicación del plan maestro. Era un eje considerado para esta nueva vigencia del plan maestro. Es así que se hace un plan maestro y se hace este estudio de capacidad de carga finalmente, donde que el profesor Douglas Comer, en coordinación con varios profesionales en turismo, hacen los conteos, se hacen las zonificaciones, se ve cómo está funcionando y concluye en 4 cosas. Concluye que hay un primer escenario o alternativa que dice que la Yacta Inca podría recibir únicamente 2.244 turistas si es que mantenemos el status quo, si es que no hacemos nada. Y el factor de determinación es que los turistas en ese momento utilizaban todas las rutas, pero todas esas rutas llegaban al Templo de las Tres Ventanas, a la Plaza de los Templos, a ese espacio. Entonces, un guía en ese espacio con 17 turistas se demoraba en explicar 20 minutos promedio, por lo cual él saca su cálculo durante el día y determina que solamente podrían haber 2.244. Además, recomienda que una serie de acciones, entre ellas, al ingreso de la Yacta había un letrero donde que los guías se paraban a explicar, y recomienda que ese debe ser retirado porque generaba una congestión, entendiendo también que en ese momento solo existía una ruta de entrada y la misma puerta se utilizaba para la salida. Por eso es que recomienda también que deban haber otros accesos de ingreso y otros accesos de salida, que posteriormente Cultura lo va implementando. Entonces, el escenario 1 dice también que hay impacto sobre los principales templos porque tienen mayor cantidad de demanda o motivación de visita, como el Intihuatana, el Templo del Sol, el Templo del Cóndor, entre los principales,
y dice que hay que restringir el acceso. Y efectivamente la DDC desde el año 2018-19 en el reglamento de visita ha restringido por horarios y cantidades, o sea, han hecho caso a estas recomendaciones. Y en el escenario 2... Y respecto a eso, ¿qué opinan? ¿Cuál ha sido la opinión, por ejemplo, del Colegio de Licenciados de Turismo? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? Como quiera que el enfoque de un estudio de capacidad de carga es una herramienta de planificación del sector turismo, sí, en ese momento los que estuvieron de acuerdo estaban nuestros colegas y estaban de acuerdo con ese estudio, porque también iba a ser un instrumento de gestión que consideraba la conservación de la yacta, el aspecto cultural y natural, también el nivel de satisfacción del turista y el beneficio a la población social. Entonces, dentro de ese enfoque es que se hace esto. Entonces, la alternativa 2 nos dice que, como quiera que antes muchos turistas iban motivados por ver la salida del sol, había una presión muy fuerte de grupos de turistas que querían entrar en la mañana. Entonces dice, hay que incentivar también la visita por la tarde y propone que el costo podría reducirse, y el Ministerio de Cultura ensaya una serie de resoluciones en la que determina que el costo en la tarde debía ser menor. Sin embargo, no funciona, y con mejor criterio, en el reglamento de visita a la yacta en el 2018, para que entre en vigencia desde enero del 2019, establece los horarios y cantidades de visitantes. De 6 a 7 de la mañana podrían ingresar 800 turistas, de 7 a 8 otros 800 hasta las 8 de la mañana. Y como quiera que después se utilizaba el mismo acceso de ingreso y de salida, ya consideraba 500. Y durante el día podían ingresar 5.940, esa es la resolución de reglamento de visita a la yacta que estaba vigente en ese momento y que no se ha modificado por si acaso. Entonces, como no funcionó este escenario 2 de decir ya que algunos vayan en la tarde porque generaba mucha saturación, con mejor criterio y en la práctica se pone que vayan por horarios, y actualmente está funcionando mejor. Se evitan las colas, ya no hay las colas desde las 3 de la mañana por coger el primer bus, porque los tickets ya tienen horario, no tiene sentido que hagas una cola así, ya ha mejorado, digamos, el servicio en general. El escenario 3 nos habla de que la yacta Inca de Machu Picchu podría recibir hasta 4.450 turistas, y cuando Comer ha estado hace un par de meses acá, en el mes de diciembre, y después viendo este tema del Aeropuerto Internacional de Chincheros, él dice que estaríamos en el escenario 3 de 4.450 turistas por día. ¿Y cuáles eran las recomendaciones? En la parte alta, donde están las terrazas, que también en el estudio determina que los turistas quieren ir a ese espacio, porque está en la imagen de uno que visita Machu Picchu, tomarse una foto en la parte alta con el fondo de Huayna Picchu. Entonces dice que ese lugar es el preferido. En la parte alta tendrían que ampliarse las zonas de explicación. Como quiera que hay bastantes terrazas agrícolas, el Ministerio de Cultura en este tiempo ha ido tratando esas terrazas. Como quiera que hay alto tránsito, se necesitaba y han establecido unos bloques, geoblocks de plástico, que con los cuales se permite o evita, minimiza el impacto sobre las terrazas Inca. Entonces, el Ministerio de Cultura ha cumplido con ampliar las zonas de explicación. Claro, entiendo también, pero que hay desde el Ministerio de Cultura hay un proceso de mantenimiento, ¿no?, de ciertas áreas donde se ha deteriorado de sobremanera ciertas áreas, y claro, creería también que a la fecha vienen haciendo ese trabajo de mantenimiento, ¿no? Entonces, ahora, estamos claros en que tiene que haber una medida de conservación de la yacta, ¿cierto? Yo no sé si con eso estamos de acuerdo, creería que todos estamos de acuerdo con esto, con conservar, y claro, pero para eso también hay que ser como, no sé si pacientes, ¿no?, con este proceso de recuperación, con este proceso de mantenimiento de Machu Picchu, porque lamentablemente no hay pues dos Machu Picchu, somos un Machu Picchu. Así es, la fuerza motivacional que tiene Machu Picchu, al menos en el Perú, es la principal razón por la que vienen a visitar nuestro país y nuestra región, y bueno, Machu Picchu, ¿no? Entonces, en ese sentido, Comer nunca dice hay que limitar. De hecho, cuando la UNESCO pregunta y dice cómo van con la implementación de este estudio, no dice reduzcan, en ningún caso, dice cómo lo están implementando. Entonces, el Ministerio de Cultura ha cumplido con implementar. Dice que existe un deterioro de la yacta de Machu Picchu, ¿cierto? En el 2017 ha venido una misión de UNESCO, y si ustedes pueden revisar la página web del Ministerio de Cultura y de las demás instituciones, UNESCO ha felicitado el estado de conservación de la yacta Inca de Machu Picchu,
aún cuando había 6.000 turistas por día. Pero estos 6.000 turistas no es que, si bien es cierto estaba establecido de esa forma, no es que el comportamiento turístico así se haya dado, porque el promedio de visitantes entre el 2018 y el 2019 que tenemos es de 4.000 turistas por día. Esto porque en las temporadas de julio a agosto tenemos una presión casi de 5.500, o teníamos más bien en una situación normal, en la de septiembre y octubre de 4.500, y luego en diciembre ya teníamos de 3.000, en temporada baja, enero, febrero, marzo teníamos de 2.500, 2.800, y hacía que el promedio de visita sea de 4.000. Nunca hemos tenido un promedio de visita, aun cuando la capacidad, porque eso también va un poco con el comportamiento del viajero, pero ¿no? sí ha habido un deterioro, ¿no? Ha habido un deterioro, ¿no? Existe, es lógico. Definitivamente, por eso lo decía, con buen criterio, el Ministerio de Cultura ha adoptado estas medidas y estas tecnologías para minimizar el impacto. Pero también eso genera una mala imagen de algún sector de turismo que viene exclusivamente para Machu Picchu, porque esos sectores, esos circuitos que han hecho, porque 4 circuitos que han hecho, no les permite recorrer toda la imagen de la ciudadela inca. O sea, y también hay una mala imagen frente al trato que se le da al turista extranjero y nacional. Ya no hablemos del cusqueño, porque los cusqueños estamos prohibidos, y ese tema creo que deberían desde su despacho velar porque los cusqueños, siendo parte integrante de ese patrimonio, no tenemos acceso a ello. En este momento, ¿cuál es la problemática frente al paro que hay en Machu Picchu y a la amenaza de una huelga general a partir del 5 de septiembre? Ya, para concluir estas 4 alternativas brevemente, era ampliar espacios de explicación, y para eso Cultura ha hecho el trabajo. Establecer los boletos con tiempo, Cultura ha hecho ese trabajo también. Antes podía uno tener el ticket y podía estar todo el día en la yacta, ahora como máximo se puede estar 4 y en algunos horarios. También aperturar rutas de acceso y de salida, que también el Ministerio de Cultura los ha implementado. Entonces, lo único que el Ministerio de Cultura no ha podido implementar desde el 2016, aún teniendo la plata y el tiempo suficiente, es comprar cámaras para que ayuden a la mejor gestión de los flujos de visitantes. Estas cámaras, ¿cuánto cuestan? 100.000 soles. Desde el año 2016 han pasado varios ministros, entre ellos algún cusqueño, que no ha podido disponer la compra de esas cámaras. Con eso ya hubiéramos implementado el escenario 3. Y vamos a pasar a un escenario 4, que dice es el escenario 3 más un centro de visitantes. ¿Qué objetivo tiene este centro de visitantes? Brindar información al turista que va, para que dentro de la yacta, en los recorridos, no genere congestión, daños al patrimonio, respete también a los demás grupos. Y lo segundo es que dosifiquen los flujos, que a partir de este centro vayan visitando. Entonces, esas 2 cosas en el momento están superadas. ¿Por qué? Desde el año 2019, en la estación de buses se controlan los boletos y se ha dosificado. Respecto a que un turista vaya con la información adecuada, en el reglamento de la yacta, en el 70 del 2017, decía que el guía de turismo es obligatorio para el recorrido en la yacta. O sea, el guía asumiría la responsabilidad de llevarlos en el recorrido y también de retirarlos de la yacta. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En el año 2020, cuando todos estábamos preocupados por nuestra salud, el Ministerio de Cultura ha hecho un informe diciendo que estamos en el status quo y que solamente podrían ingresar 2.244. En ese momento nadie se ha preocupado porque estaban todos pendientes de la salud y tampoco había esa demanda turística porque todavía las fronteras estaban cerradas. Lo que ha ocurrido es que el mismo Ministerio de Cultura, en el anexo de la resolución 173 que informa que podrían entrar 2.244, en las páginas 41 y 42 dice que desde el año 2019 el Ministerio de Cultura estaba, a través del área de logística, gestionando un estudio complementario, porque el estudio que nos habían propuesto era un estudio teórico que tendría que ser evaluado permanentemente cuando se ponga en práctica. Es así que el Ministerio de Cultura hace un detalle de todas las mejoras que ha hecho, pero no ha tenido la capacidad y sí de valorar cuál ha sido la mejora, cuantificar, porque eso es lo que decía el estudio, pero ha tenido la irresponsabilidad de decir estamos en el status quo. Eso ha sido responsabilidad directa del jefe del parque, o sea, no ha sido socializado, esto no ha pasado por la unidad de gestión de Machu Picchu, y lo que ha ocurrido con esto es que el anterior gobierno, todavía el ministro Neira,
en el mes de julio, nosotros le advertimos y le dijimos, ministro, los 2.244 no van a ser necesarios para la demanda turística que se tiene en este proceso de reactivación. Y el ministro dijo, eso lo dejaremos al siguiente gobierno. Y efectivamente lo dejaron al siguiente gobierno, entró el ministro Ciro Gálvez, y ahí nosotros hicimos una opinión y una propuesta. Nosotros digo porque lo hicimos varios profesionales, lo del Colegio de Licenciados en Turismo en Machu Picchu, las asociaciones de guías que son 5, la Cámara de Comercio y la Municipalidad de Machu Picchu. ¿Por qué hicimos esta propuesta? Porque evidentemente veíamos turistas haciendo cola, llorando, sin poder acceder a un boleto, y aquellos que querían ir un poco a la fuerza hacia el lado de Puente Ruinas para ir caminando, eran arrestados y denunciados. ¿Sí? Y no podíamos dar esa imagen. Entonces hicimos la propuesta y le explicamos al ministro Ciro Gálvez en la misma yacta de Machu Picchu que si era posible ampliar la capacidad de admisión y en este caso utilizando algunas rutas alternas. La propuesta que nosotros hicimos era que se aperturen todas las rutas alternas. Entonces, antes de la pandemia tenías 400 turistas en la montaña Huayna Picchu, tenías en la montaña Uchuy Picchu, tenías en la montaña Machu Picchu 800 turistas, tenías en el puente Inca y tenías en el Intipunku. Eso nosotros lo llamamos como rutas alternas que ayudan a distribuir de mejor forma a los turistas en la yacta en determinados horarios. Entonces, estos 4 circuitos que usted decía que se han implementado, uno de ellos, que es la ruta número 4 y la 4 básicamente, no te permite acceder a una terraza media o alta para tomarte la foto panorámica. Únicamente se hace recorrido por la parte baja y tiene la posibilidad de ir a la montaña Uchuy Picchu, Huayna Picchu, pero no tiene la foto postal, lo que sí está generando una insatisfacción en el visitante. Entonces ahí también hicimos una propuesta en la última visita técnica que hicimos la semana pasada, el día miércoles, con el nuevo jefe del parque, lo que fuimos y vimos que el camino que viene Inca de Intipunku, los turistas que hacen el de 4 días llegan aproximadamente hasta las 8 de la mañana. Ellos tienen derecho de ir a la Casa del Guardián, que es en la parte superior, tomarse una fotografía, salir y hacer el recorrido de la ruta 4. O sea, hay bastantes temas técnicos que estoy hablando, pero que estamos viendo que estos amigos que hacen la ruta 4, que hoy día no tienen la posibilidad de tomarse esa foto postal, le hemos encontrado la alternativa y le hemos sugerido al nuevo jefe del PAN de que como quiera que desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde este espacio no se está utilizando y está habilitado, ellos darles esa oportunidad de en esos horarios tomarse esa foto panorámica, ¿no? Ok, pero también, Neil, existe una alta tasa de informalidad del sector turismo en nuestra región, ¿no? Y quizá eso también es lo que perjudica muchas veces la imagen del turismo en nuestra región. Además, dicho sea de paso, pues muchas otras regiones toman como modelo de gestión de turismo, ¿no? Al Cusco, pero lamentablemente hemos ido tapando el sol queríamos tapar el sol con un dedo y todo nos ha explotado en la cara ahora último, ¿no? Entonces, creo que se tiene que ordenar también el sector turismo y dinamizar un poco esto de ir a ver la ciudadela. ¿Qué otras alternativas podemos ofrecer al turista en tanto se descongestiona de pronto? Si no accedía a un ticket para tal día, ¿qué otras cosas podría visitar? ¿Qué otros centros arqueológicos podría ir a ver? Y hace mucha falta también, de hecho, poner en valor otros centros arqueológicos. Mientras en Cusco se están peleando por Choquequirao, por ejemplo, la Convención y Anta, por el otro lado, ya por Apurímac, se está generando un dinamismo de turismo por ahí, ¿no? Entonces, hace falta una visión también más amplia. Luz, lo que tú dices, en realidad el sector turismo ha estado abandonado. Nosotros hemos estado tratando de luchar. La informalidad es un tema que todavía no se ha abordado como debía de abordarse. Nosotros el 2018 desde la decanatura habíamos propuesto como una estrategia, así como en otros sectores, por ejemplo el de salud, si no hay un profesional acreditado, no se puede aperturar un establecimiento o un negocio. Habíamos propuesto lo mismo, que para combatir la informalidad, porque hay muchos informales sí,
En el Cusco antes de la pandemia teníamos un 80% de acuerdo a algunos estudios y de acuerdo a algunos otros 70 y 60, pero era más del 50% informal. Y después de la pandemia creo que hay todavía más informales todavía, porque no se han podido reactivar, porque todavía no pueden cumplir sus obligaciones. Entonces estamos proponiendo que para aperturar un negocio como antes lo exigía la DIRCETUR, exigía que haya un profesional en turismo a cargo de la empresa que se está certificando, para que tenga la responsabilidad de brindar un servicio de calidad, si se quiere. Machu Picchu es único, y como quiera que es único, para diversificar la oferta turística, lo que se había pensado como estrategia siempre es, para que llegues a Machu Picchu, no llegues en un día, no llegues en 3 días como ahora se hace, ¿no? Sino también visita la montaña de colores, también visita Humantay, hazlo por el acceso amazónico, o sea, todo el mundo quiere llegar a Machu Picchu, pero la idea era que llegue en 10 días de repente, pero eso va relacionado con el perfil del turista. O sea, un turista japonés que le digas, varía tu viaje en el Perú, podría ser, pero es un proceso largo que hay que hacer, y de la misma forma con los otros perfiles de turistas que tenemos, hay mucho trabajo que hacer. Perdón, solamente una pregunta. Hay un turismo selectivo que llega acá, y es el que más divisas genera, en transporte, ingreso, etc. Ellos vienen con una imagen, porque tampoco vienen a la deriva, ellos ya vienen planificados su viaje, incluso conocedores de la historia de Machu Picchu, ¿no? Pero se ven frustrados justamente por el tema que usted manifestó, que solamente pueden hacer un recorrido. Entonces, ¿cuál es la alternativa para que, porque es un turista que viene, es un vocero, ¿no? Es la buena o mala imagen que pueda llevarse de la atención que recibe. Y en este momento hay una mala imagen, ¿no? ¿Cuál es la alternativa desde su despacho que proponen ustedes? No solamente eso, porque es el turismo selectivo, es el turismo internacional, es el turismo nacional, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con una agencia de turismo. Es el turismo nacional o el turismo sudamericano libre que viene, ¿no? Y que se ve imposibilitado incluso de comprar un boleto de tren, porque es difícil, y peor un boleto de ingreso. Creo que ese es uno de los meollos por la problemática que está dándose en este momento en Machu Picchu, ¿no? Usted lo ha dicho mejor que varios expertos de algunos ministerios, ¿no? O sea, nosotros conocemos un poco la problemática, y en la medida que no se conozca bien el problema, no tenga un buen diagnóstico, no nos van a dar alternativas. Efectivamente, hay un turista que planifica con mucho tiempo su viaje y lo hace a través de estas agencias formales que sí lo hacen de esa forma, pero de acuerdo al estudio también que el mismo ministerio ha hecho, el 57% de turistas extranjeros, y ahí deben estar bastantes latinos, sudamericanos ahí, y también los peruanos, el 57% de extranjeros va por su cuenta, el 80% de peruanos también va por su cuenta. Porque se genera esa dinámica, ¿no? De decir cómo llegar a Machu Picchu con 100 soles. Y mucha gente, había esta mala información, y mucha gente pues cree que Machu Picchu coges tu taxi y está pues como a 2 o 3 horas de la ciudad de Cusco, ¿no? Y lamentablemente no es así, pues, para llegar a Machu Picchu ahí tiene que tomar el tren. No creo que sea tanto así, Lucita, porque Claro, el turismo que no viene con agencia también viene preparado, o sea, conocen las distancias a través ahora de cómo son los accesos. No, arquitecto, no. Ya, pero lo que decía... Esta cuestión que yo comento no es... Sí, con lo que dice Luz, lo que dice Luz y lo que le decía arquitecto. Lo que pasa es que en el ministerio tienen un mal diagnóstico de lo que en realidad funciona el turismo o cómo debía de funcionar, y han contratado influencers, misias pero viajeras, para ir a Machu Picchu. Otro tipo de influencers que dice, no vayas con agencia. Nosotros sí estamos de acuerdo que tienen que ir con agencia, que tiene que ir planificado, pero este es un proceso el cual tiene que darse desde el ministerio, y pasa por que tengamos educación turística, cultura turística. Si viajemos, planifiquemos, si viajemos, contratemos servicios, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana, considerando además que hay altos índices de personas que quieren viajar por su cuenta. Pero también hay un descontrol. Yo le comento una experiencia muy grata.
En Piscacucho, usted conoce Piscacucho, es el centro comercial donde está la parte superior, el estacionamiento, y la parte de abajo. Yo tuve el honor y la suerte de ejecutarlo, esa vez con el Foncodes. En el proceso de construcción yo vi algo que era gracioso, porque los señores porteadores entraban con 25 kilos, ¿no?, que era el control, pero los trabajadores o los pobladores de Piscacucho le decían lo que tú dices al turismo informal: yo te voy a llevar por un rato, por un lado de la línea férrea, y que vas a superar todo ello, para llegar directamente a Puente Ruinas, a Machu Picchu. ¿Y cuánto les cobraban en ese entonces? 87 soles, ¿no? Entonces, y no había un control del ministerio, y mucho menos de alguien, y ese turismo informal sí llegaba por la línea férrea. Entonces, tampoco hay un control tanto que se dice muy exhaustivo en el ingreso de Camino Inca, por decir, ¿no? Ahora ya es como, ahora es por cupos. Sí, de hecho hay varias rutas del Camino Inca, y lo que usted refiere está dentro de la ruta que se llama Piso de Valle, y ya está habilitada la ruta, ya se ha hecho el trabajo de puesta en valor, ya se ha hecho mucho trabajo ahí, pero está faltando de parte del Ministerio de Cultura facilitar, dar la viabilidad a un puente en el sector de Salapunku, que es la parte más estrecha en el recorrido del tren, y no hay caminos laterales. Entonces, no es exponer, perdóname que le corto, no es exponer al turismo porque puede venir un tren, porque la fluidez de los trenes es bastante alta, ¿no?, en esa zona. Exactamente, por eso le digo que se ha hecho un trabajo ya, y en ese trabajo que se ha hecho ya está habilitado. Lo único que falta, el camino, es el acceso por Salapunku. Después de ese, para los demás atractivos turísticos que hay y los complejos arqueológicos, hay caminos incas alternos y caminos que lo ha hecho la DDC sin cruzar la línea férrea. Por eso es importante que se habilite este camino, y tendríamos el Piso de Valle ya controlado. También el acceso amazónico, los que vienen por hidroeléctrica, ya están teniendo niveles de control. La idea es que todo vaya organizado, planificado a Machu Picchu, pero como les digo, es un proceso, y los conflictos que se han visto en estos últimos días es precisamente porque, a reducirse la oferta de tickets, todo el mundo quiere coger los tickets, y la población de Machu Picchu también ha dicho que se vendan 1000 tickets en Machu Picchu, y algunas agencias de viajes de Cusco dicen que se venda por la página web. Lo que ha pasado el 18 de julio es que hemos incrementado de 3000 a 4000 turistas, y en menos de 5 minutos se han ido todos los tickets, los 1000 tickets. 30 segundos. En segundos. 30 segundos. Ahora, a ver, justo lo que hablábamos, ¿no? Esto de la venta de las entradas en Machu Picchu no es que vaya a generar una especie de, no sé, van a ir turistas confiados, yo no voy a encontrar en Cusco, pero sí me voy a Machu Picchu, y ahí de pronto se va a acabar las entradas y tampoco voy a poder acceder. Entonces, ¿no crees que va a dejar un sinsabor también al turista? Y lo otro, ya para terminar, para concluir, Nil, desde Machu Picchu se exige que se aumente cupos, que se habilite, ¿no?, una boletería ahí. Más allá de una boletería, yo creía que un centro de atención especial al turista, al visitante, ¿no? De pronto para estas cuestiones administrativas, me equivoqué en mi entrada, quiero que me cambien, no soy estudiante, o sí soy estudiante, ¿no? Pero también, no sé si Aguascalientes como pueblo, de pronto realmente es un lugar que ofrezca cierta estabilidad al turista, porque, a ver, a mí me encantaría que, así como hacen paros para aperturar dentro de más cupos y cosas así, me encantaría que la misma población también haga este tipo de paros, para que hace poco hubo un huaico, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se viene arrastrando? No es la primera vez que ocurre, por ejemplo, en Aguascalientes este fenómeno, lamentablemente, y que entra alcalde tras alcalde y patea el proyecto y nunca se termina de hacer, ¿no? Creo que también desde la población que vive ahí debería haber una autocrítica también. Mire, como le digo, la Asociación de Profesionales en Turismo, los licenciados, la Cámara de Comercio y la Municipalidad de Machu Picchu, con los directivos gremiales han hecho propuestas técnicas. Estas propuestas están por escrito y son las únicas que han entrado a UGM,
para que el incremento se dé a los 3.444 y el incremento a 4.044. O sea, no es una protesta, sino es con propuesta. Ahora, respecto a la boletería también, es un tema legal. La resolución 70 y la 218 dice que se puede adquirir a través de la página web y en los puntos autorizados. La boletería de Cusco y la boletería de Machu Picchu. Siendo este un punto autorizado, la compra es presencial. ¿Qué ayuda esto? Que aquel turista de alguna comunidad que quiera visitar Machu Picchu, un peruano que no tiene posibilidad de ir con agencia, efectivamente lo compra ahí. Si viene a algún congreso, algún estudio de última hora, lo compra ahí. Sí, lo ideal sería que lo planifiquen. Pero también ocurre que, por ejemplo, mañana, hasta el día martes, va a estar cerradas las oficinas de Cusco. Y la única boletería que atendía los 365 días del año, desde las 5:30 de la mañana hasta las 7:30, y para lo cual tiene personal, tiene la logística y tiene todas las instalaciones, es Machu Picchu. Entonces, no, por si acaso no se está pidiendo que se habilite la oficina de Machu Picchu, sino que se reaperture porque se había decidido cerrar únicamente por el ex jefe del PAN, que él ha creído cerrarlo y lo ha cerrado, ha contravenido lo que decían las resoluciones, y además que esta boletería ayuda a solucionar miles de problemas en Machu Picchu, o sea que es importante que haya. Que sean los 1000 o no, antes de la pandemia no tenía límites la venta en Machu Picchu, como no tenía límites la venta aquí en el Cusco. Obviamente también había capacidad de admisión, ¿no? Entonces, respecto a ese tema, la población de Machu Picchu, si bien es cierto, se ha movilizado, pero han hecho propuestas técnicas, las cuales han sido debatidas, han sido sustentadas y han permitido que de estos 2.000 turistas vayamos a 4.000. De lo contrario, estos 2.000 turistas más, si bien es cierto, benefician directamente a la población de Machu Picchu, pero también a la del Cusco, a la del Perú y en realidad a toda Sudamérica, ¿no? Así es. Bien, y muchas gracias por visitarnos esta noche y de hecho también explicar un poco de lo que viene pasando en Machu Picchu. Palabras finales, arquitecto. Bien, muchas gracias, Luz, muchas gracias, licenciado. Queda en el tintero la siguiente pregunta. ¿Y cómo es el trato a los cusqueños que deberíamos de tener acceso los 365 días del año, no solamente los domingos y en el horario de la tarde? A la población de Machu Picchu, pedirles de que tengan una buena imagen del turismo, porque eso es la parte promocional que viene al servicio del patrimonio. Y a ti, Luz, muchas gracias por el espacio. Nos estamos viendo el día lunes. Perfecto. Nil, palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias. La población de Machu Picchu vive al 100% del turismo. Ahorita todavía no se ha reactivado. Y sí, están haciendo los esfuerzos por mejorar sus servicios para también brindar esa imagen. Pero es un proceso, ¿no? Se va mejorando. Invitarlos definitivamente a Machu Picchu. Hay algunas temporadas, en los siguientes meses va a haber espacio para los cusqueños y de verdad es una lucha y una reivindicación para que es un crimen. Hay muchos cusqueños que no conocen Machu Picchu, ni siquiera los pobladores de Machu Picchu pueden acceder a la Yacta en cualquier lugar, tienen que sacar su cupo para un domingo, que ahorita me parece que hasta el próximo año ya no hay. Entonces yo creo que son esas luchas justas que la población de Cusco debe exigir, más aún que si no conocemos Machu Picchu, un cusqueño, no vamos a valorar, amar lo que tenemos, ¿no? Así es, pero sobre todo también trabajar en un proceso que entre todos nos empecemos a entender, pero teniendo como principal punto la conservación de Machu